Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca del Dios de la reconstrucción. La tierra de Israel, después del año 70 después de Cristo, fue prácticamente arrasada, vaciada por el ejército romano. Pero Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 4, había prometido y profetizado que en los últimos tiempos Él reuniría al pueblo judío desde los confines de la tierra, los haría regresar a la tierra prometida, serían de nuevo una nación, y ello se cumplió en 1948. Y en eso hay varias indicaciones para cada uno de nosotros. La primera es que la palabra de Dios es la verdad, porque Él no puede mentir. Números 23:19 nos enseña que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él lo ha dicho y Él lo hará. De tal manera que la palabra de Dios es absolutamente confiable para cada uno de nosotros, independientemente del día, la época, la cultura, el país, etc. La palabra de Dios es la verdad irrefutable, en primer lugar. En segundo lugar, que la palabra profética que aún no se ha cumplido y que está por cumplirse, se cumplirá sin ningún lugar a dudas. Jesús lo dijo muy claramente, que la palabra se cumpliría, que ni una tilde ni una jota pasaría de la ley hasta que todo se hubiera cumplido. De tal manera que lo que el Señor nos ha dicho acerca de los últimos tiempos, del arrebatamiento de la iglesia, de la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor, etcétera, se cumplirá sin ningún lugar a dudas. Y una tercera enseñanza que contiene esta situación de la restauración del pueblo de Israel es que así como la tierra de Israel quedó asolada y el Señor hizo la reconstrucción de Israel como nación, de la misma manera nuestras vidas asoladas, nuestras vidas en ruinas por el pecado, por la esclavitud del pecado, por el vacío, la tristeza, la frustración, el agotamiento, el cansancio, los anhelos no cumplidos, etcétera, Él va a restaurarla. No importa que nuestra vida haya sido arrasada por el pecado, que nuestra vida haya sido arrasada por todas las cosas que nos sucedieron en la vieja manera de vivir. Cuando venimos a Cristo, Cristo reconstruye sobre las ruinas de nuestra vieja vida, reconstruye una nueva vida. Ya dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. El Señor hace nuestras vidas de nuevo de la misma manera que hizo a Israel de nuevo, a pesar de que pasaron 1800 y pico de años sin que Israel existiera como nación. Él ha prometido que Él restaurará nuestras vidas total y completamente. La palabra dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y hoy el Espíritu Santo no solo está sobre nosotros, sino que está en nosotros precisamente para esa reconstrucción, para esa restauración, para hacer esa nueva vida en cada uno de nosotros. De la misma manera que Dios pudo haber desechado al pueblo de Israel y haberse conseguido otro pueblo
derivado de la rebelión constante de Israel en el Antiguo Testamento y de su obstinación en alejarse de los caminos de Dios, Dios también nos pudo haber desechado a cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios no nos desechó. Dios se quedó con nosotros porque cuando Él ama y algo se rompe, no lo abandona, sino que lo reconstruye. Y Él no nos abandonó en nuestros pecados, ni nos abandona en nuestros pecados, rebeliones, errores, fracasos, malas decisiones, etcétera. Él no nos da la espalda en nuestro estado caído y quebrantado. En cambio, de las ruinas Él edifica algo nuevo. Pero no nos recicla, Él no recicla las ruinas, Él sobre las ruinas construye algo totalmente nuevo. Como ya mencioné en 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, y nos da una nueva naturaleza. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, Dios no solo reconstruye nuestras vidas, sino que nos da una nueva naturaleza, y aparte de ello nos da su Espíritu Santo para que venga a hacer morada en cada uno de nosotros. Jesús lo prometió en Juan capítulo 7 versículos del 37 al 39. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Y si Dios con su palabra hizo todos los cielos y la tierra, ¿cuánto más Dios no va a hacer nuevas nuestras vidas total y completamente? Finalmente, en 2 Corintios 3:18, la palabra de Dios dice que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje es que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros para restaurar esa imagen de Dios que Dios puso en Adán y en Eva, para que nos la trasladaran a cada uno de nosotros como herencia espiritual, pero que por el pecado se corrompió, y Dios está reconstruyendo esa imagen de Dios, de Él en cada uno de nosotros, de tal manera que hay Dios no recicla, Dios hace una reconstrucción total de nuestras vidas, y quiere hacer una reconstrucción total no solo en mi vida, sino en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay algo más también. De la misma manera que Él no nos abandonó a nosotros en nuestros pecados, en nuestras malas decisiones, en nuestros errores, en nuestros fracasos, etc. De esa misma manera, usted y yo no debemos abandonar a aquellos que han pecado, caído, que han fracasado, que han cometido errores. Más bien, la palabra de Dios nos dice que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia, en Mateo capítulo 10, versículo 8. De la misma manera
que el Señor Jesucristo no nos abandonó en medio de nuestros errores, en medio de nuestros pecados. Nosotros tampoco deberíamos abandonar a las personas que han fallado. Más bien, la palabra de Dios nos dice que nosotros ayudemos a la restauración de los caídos y quebrantados. En Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2, la palabra dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, de tal manera que usted y yo somos manos de Dios para ayudar a la reconstrucción de la vida de aquellos que tienen su vida destrozada, su vida caída, su vida quebrantada. La palabra de Dios también nos dice en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que Dios nos ha mandado. De tal manera, mis amados hermanos, que necesitamos mantener en nuestra mirada puesta en el Dios de la reconstrucción, que nos está reconstruyendo nuestras vidas a cada uno de nosotros, tal como lo ha prometido en toda su palabra, que toda su palabra es verdad, pero que también usted y yo no solo podemos disfrutar de esa bendición de la reconstrucción de nuestras vidas, sino que también somos colaboradores de Dios para la reconstrucción de las vidas de las demás personas a nuestro alrededor. Así que permitamos que el Espíritu Santo nos reconstruya totalmente, porque la palabra de Dios así lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también permitámosle al Espíritu Santo que nos use para la reconstrucción de la vida de otros. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen provecho. Muchísimas gracias por conectarse y un abrazo para cada uno. Bendiciones.